Hermanas y hermanos, al llegar al final de esta semana de oración por la unidad de los cristianos, lo primero que queremos hacer es mirarnos unos a otros, aquí en esta catedral. Estamos reunidos cristianos y cristianas de distintas tradiciones. Iglesias evangélicas, iglesias ortodoxas, comunidades y movimientos comprometidos de la Iglesia católica. Venimos de historias distintas, de lenguajes teológicos diferentes, de prácticas litúrgicas diversas y sin embargo estamos aquí juntos. No como un gesto protocolario ni por obligación institucional, sino porque año tras año muchas personas creen, trabajan, oran y perseveran en esta convicción que la unidad de los cristianos es una vocación. Por eso es justo dar las gracias a quienes organizan, preparan, traducen, acogen a quienes llevan muchos años sosteniendo este espacio ecuménico, a quienes quizá no aparecen en primer plano, pero hacen posible que la comunión cristiana se viva y no se quede solo en palabras. Durante esta semana nos ha acompañado una frase sencilla y profunda de la epístola a los Éfesos. Acabamos de escucharlo. Un solo cuerpo, un solo espíritu, como una es la esperanza a la que hemos sido llamados. Un solo cuerpo con muchos miembros. Y durante esta semana hemos escuchado muchas interpretaciones de este lema y hoy me siento muy agradecido que puedo compartir la mía con vosotros. Un solo cuerpo que solo puede existir si cada parte es reconocida, cuidada y respetada. La unidad cristiana, tal como la hemos celebrado estos días, es relación. Es aprender a caminar juntos sin negar las diferencias, sino confiando en que el Espíritu de Dios es más grande que nuestras fronteras confesionales. En el versículo 13 hemos escuchado: los dones que nos da son para edificar el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la madurez, a la medida de la plena estatura de Cristo. El apóstol Pablo utiliza una imagen muy sugerente cuando habla de la iglesia de un cuerpo en crecimiento. Dice que los dones que hemos recibido son para edificar este cuerpo, hasta que lleguemos a la madurez, a la medida de la plenitud de Cristo. Vemos algo distinto que una perfección ideal. Se trata de crecer, de no quedarnos donde estamos. Cuando Pablo habla de madurez, piensa en algo concreto, en aprender a mirar, a actuar y a relacionarnos cada vez más como lo hizo Jesús. Conocer a Cristo en ese sentido es dejar que su manera de vivir vaya transformando la nuestra. Y eso lo sabemos bien, no sucede de una vez, ni sin tensiones. La historia de la primera comunidad cristiana lo muestra con mucha claridad. También allí hubo crecimiento, conflictos, aprendizaje, a veces doloroso. Jesús lo expresa con una frase que nos deja margen para la evasión. Lo que hicisteis a uno de estos hermanos y hermanas más pequeños, a mí lo hicisteis. Con el tiempo, las primeras cristianas y los primeros cristianos fueron comprendiendo algo decisivo, que la vida sucede siempre en
relación. Uno con el otro, uno junto al otro. Se aprende esto observando a Jesús, escuchando cómo habla de Dios, con una cercanía que sorprende, con una naturalidad que desarma, con una forma de dirigirse a Él que rompe distancias. Jesús llama a Dios Abba, Padre, Papá. Una palabra sencilla cargada de confianza, una palabra que respira cercanía. Al escucharla, se intuye que la relación con Dios no se construye desde el miedo ni desde la separación, sino desde una confianza que abre espacio al otro y transforma la manera de vivir juntos. Dios se dirige a las personas antes de que puedan explicar quiénes son o justificar por qué merecen ser escuchadas. Jesús lo expresa con una claridad desarmante cuando se identifica con los más pequeños y vincula su propia presencia a la manera en que tratamos a quienes suelen quedar al margen. Y creo que esto es el núcleo del Evangelio. Con el paso del tiempo, las primeras comunidades cristianas fueron comprendiendo algo esencial. La vida se sostiene siempre con otros. Se sabe que hay un solo Dios, eso no cambia, pero se empieza a intuir que este Dios no es rígido ni encajable en un esquema cerrado. Percibe una profundidad nueva. El Padre del que Jesús habla, el Hijo que vive y se expone, y una fuerza que une y transforma sin imponerse. Hay diferencia y al mismo tiempo una unidad que sostiene todo. Quizá aquí se abre también para nosotros una forma distinta de pensar la comunidad como relación viva, más allá de la uniformidad. Quizá en este momento empezamos a intuir algo decisivo, que la diferencia da vida y la unidad significa vínculo. Si Dios mismo puede pensarse así en relación, en apertura, dando espacio, entonces cambia la manera de mirar todo lo demás. Cambia la mirada sobre las personas, sobre la comunidad, sobre la pertenencia. La vida deja de entenderse como delimitación y comienza a percibirse como encuentro. La unidad se transforma de una meta futura en una realidad presente, aunque frágil. La vemos cuando compartimos oración, cuando nos acogemos mutuamente, cuando practicamos una auténtica hospitalidad ecuménica. La vemos cuando somos capaces de escucharnos, cuando aprendemos unos de otros y cuando reconocemos los dones del otro como un regalo para toda la Iglesia. Entonces, esa unidad ya existe, no es perfecta, pero es real y merece ser cuidada. Ahora bien, no podemos orar por la unidad sin mirar honestamente al mundo en el que vivimos. Rezamos por la paz y sí la necesitamos. Vivimos tiempos marcados por conflictos armados, por una creciente polarización política, por el avance del extremismo, por la persecución implacable de intereses económicos a cualquier precio. Vemos aventuras geopolíticas irresponsables. Vemos cómo se blindan los privilegios, cómo se levanta la prosperidad de unos sobre la exclusión de muchos otros. Y hay momentos en los que este camino de relación y de apertura no puede quedarse en palabras suaves. Hay situaciones
en las que, como iglesia, estamos llamados a posicionarnos. Cuando a personas se les inflige violencia ante los ojos de la opinión pública mundial, no podemos mirar a otro lado. Cuando nadie puede sentirse seguro ni siquiera en su propia casa, en el camino o en su coche, en su vida cotidiana, entonces algo esencial se ha quebrado. Y cuando la violencia alcanza a los más vulnerables, nuestro dolor no puede quedar en silencio. Como cristianos y cristianas, no hablamos desde una superioridad moral, hablamos desde la herida, desde la compasión, desde la conciencia de que toda violencia destruye más de lo que pretende resolver en cualquier parte del mundo. Por eso, en estos momentos, la Iglesia no tiene otra palabra creíble que la del clamor por la misericordia, como una fuerza que rompe la lógica de la violencia y abre la posibilidad de un futuro distinto. Alzamos la voz para afirmar algo fundamental. La vida humana es sagrada, cada vida, y nuestra fe nos obligue a recordarlo una y otra vez, incluso y especialmente cuando hacerlo resulta incómodo. Ante este panorama, las iglesias cristianas tampoco pueden limitarse a emitir declaraciones bien intencionadas. Nuestra credibilidad no depende solo de lo que decimos, sino de que hacemos juntos. Aquí es donde el compromiso de tantas personas cobra una fuerza enorme, en la creación de espacios inclusivos, en comunidades que ofrecen pertenencia, en lugares que son verdaderos refugios para quienes no encuentran protección en otros ámbitos, espacios de diálogo en igualdad, espacios donde nadie es reducido a una etiqueta, espacios donde se aprende a convivir sin miedo a la diferencia. Este es un testimonio profundamente cristiano y es también un testimonio profundamente ecuménico. Ahí está la unidad que ya podemos ver y experimentar como una práctica concreta. Cuando caminamos juntos al lado de los más vulnerables, cuando defendemos la dignidad humana, cuando elegimos la cooperación en lugar de la confrontación. Unidos porque Cristo nos precede en el camino y nos convoca a seguirle juntos. Otra vez, la unidad en el sentido cristiano nunca ha sido uniformidad, ni siquiera en Dios mismo. Desde los primeros tiempos los cristianos aprendieron a expresar algo audaz. El Dios uno vive en relación, Padre, Hijo, Espíritu Santo, distintos y sin embargo inseparablemente unidos. Esta manera de confesar a Dios abre una forma distinta de pensar la comunidad, como un lugar donde la diversidad puede tener sitio sin romper la comunión. El pensamiento ecuménico nace precisamente de allí, de una iglesia creída y esperada, en la que no necesitamos parecernos para estar vinculados, en la que no hace falta resolver primero todo aquello que nos separa para que podríamos rezar y orar juntos. La unidad crece, donde surge la confianza, donde aprendemos a escucharnos de verdad y a concedernos mutuamente la posibilidad de estar en camino en la fe. Eso es lo que hemos vivido esta semana. Lo hemos experimentado en el canto compartido, en la escucha común de la palabra, en el silencio que nos ha reunido ante Dios
y en la alabanza. Aquí y ahora, como una realidad vivida, frágil sin duda, pero real. Una realidad que vuelve a encenderse cada vez que nos atrevemos a abrir unos a otros. Estamos en la casa de nuestras hermanas y hermanos y comprendemos algo esencial. Dios ya está ahí, por un solo cuerpo, un solo espíritu, como una es la esperanza a la que hemos sido llamados. Amén.